Bienvenidos amigos aquí a su casita. Le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre, gracias por estar una vez más aquí. El día de hoy les comparto un video diferente, más bien va a ser hablado, no va a ser de decoración, pero les quise traer la imagen de mi sala comedor porque vamos a hacer una pequeña historia y unos pequeños tips que les voy a compartir, porque estuve recibiendo unos comentarios de unas amigas suscriptoras que me pedían que les dé ideas o tips para poder ellas comprar los muebles que se luzca bien en su espacio pequeño de sala comedor. Entonces por eso me tomé la libertad de platicarles algo personal que me pasó a mí. Cuando compramos esta casita, gracias a Dios, todo salió bien. Pues mi esposo y yo estábamos emocionados y nos fuimos a la mueblería a ver una mesa de comedor, pero nosotros visualmente solo vimos la sala que estaba despejada y el comedor y sí va a quedar perfecto ya, porque uno va a la mueblería y uno ve eso, pues son espacios grandes donde hay muebles y hay de todo, entonces uno lo ve todo como más pequeño, pero sin medir. Cuando ya vino aquí la mesa, ya la ven ustedes, ya la conocen, es grande. Esta mesa es para 12 personas, pero nosotros la ocupamos para 6, aunque en casa somos 5, pero es grande y es bonita. Yo no digo que no, pero ya la compramos y ya, como les platiqué una vez, que esta mesa es favorita para mi esposo. A esta mesa no la va a cambiar hasta que ya deje de funcionar, digamos. Yo puedo cambiar allá la sala, yo puedo cambiar los muebles, puedo cambiar allá todo lo que yo quisiera hacerlo, pero mi esposo, la mesa no le puedo tocar. Así es amigos, a mí también me gusta mucho este comedor por lo amplio que es, simplemente que a veces pues no le puedo cambiar de sitio. Quisiera mover para todos los lados, un lado aquí, un lado acá, pero no se puede porque la mesa es grande. Aquí les estoy indicando dónde va la parte de la extensión de la mesa. No la utilizo, pues la tengo guardada. Y también les quería indicar, si no les he indicado antes, el diseño de las patas de la mesa. Miren, el diseño es en forma de las patas de león. La verdad que es muy bonito, a mí me gusta mucho también. La verdad que es bello. Y miren, aquí les quiero indicar que en esta parte había la vitrina o aparador que venía en juego con la mesa de comedor. Bello, hermoso, pero la verdad que mi esposo ya para ese mueble él tomó la medida y el mueble venía casi topaba con la silla. Imagínense en lo grande y lo ancho que era. Así es amigos, y miren, con el tiempo mi esposo me estuvo comprando este mueble que me encanta. Es sencillo, pero me gusta porque hace como que el mismo funcionamiento del mueble o de la vitrina grande que venía a juego con la mesa de comedor. Es una forma sencilla, pero a mí me encanta. Yo disfruto mucho el decorar este mueble y por eso es que yo les motivo a ustedes a que decoren con lo que tienen. No importa si es un mueble sencillo o un mueble caro, simplemente que hay que ponerle amor a las cosas que uno hace en la casa. Y lo más importante, la limpieza, amigos. Siempre les voy a resaltar un poco más eso. La limpieza es la base de cualquier decoración. Nosotros podemos poner la decoración más cara que haya, pero si la casa no está limpia no va a lucir. Y como decía mi mami, la casa es el reflejo de tu personalidad. Y es la verdad, uno tiene que tratar de ponerle amor porque nos tenemos que querer y nosotros queremos nuestra familia. Entonces démosle ese amor. Nosotros somos las que estamos en casa, somos las mamás, las que trabajamos fuera pues trabajan fuera, y las que estamos en casa pues trabajamos en casa, aunque no vemos un centavo, ¿verdad? Pero hacemos el trabajo de crearles este ambiente bonito para que nuestra familia venga y lo disfrute, cada espacio con amor. Y les quería hablar un poco del espacio de la chimenea. Yo quería una chimenea más grande, pero por el espacio optamos por comprar esta que se me hace muy bonita y que va de acorde a la decoración que estoy llevando en este momento. Disculpen que ya me estoy quedando un poco afónica de tanto que hablo, la verdad.
Miren, aquí ya para comprar estos sofás ya mi esposo estuvo tomando las medidas y las compró de acuerdo a las medidas que deseábamos para que la sala no se vea tan apretada. Y miren, quedó perfecto, ni tan grande ni tan pequeño, muy bien, y hasta me dio espacio para colocar estas plantitas naturales en esta esquina. También aquí se puede colocar otras decoraciones si quisiera, pero por el momento la tengo así. No sé si visualmente ustedes pueden ver que le he ido haciendo cambios a mi casa poco a poco, mejor dicho, a la decoración, no a la casa porque la casa está igual. La decoración y estos muebles me ayudan mucho visualmente a que la sala se vea más cómoda, más acogedora. Aquí les comparto una imagen para que ustedes vean la diferencia de estas sillas que son más pequeñas a las que tenía puestas acá en la fotografía. Esas eran altas de espaldar, casi igual que las del comedor. Entonces cuando yo las colocaba a este lado, pues se topaban espaldar con espaldar y yo sentía ahí como una barrera, sentía que la decoración no fluía o que la energía no fluía. A lo mejor son ideas mías, mis amigos, pero miren cómo ahora se ve diferente. Por eso es lo que les voy a recalcar de nuevo. Asegúrense de que los muebles sean adecuados para el espacio pequeño. No porque nos guste algo grande vamos a adquirir algo que no nos va a quedar bien. Y ahora vamos a hablar sobre la alfombra. Con referente a la alfombra, en lo personal, yo siento que es el toque que le falta a nuestra sala comedor. Pero claro, si se puede poner y si no, pues la sala luce igual de bella. Ustedes pueden ver que yo también no tenía alfombra hasta hace poco tiempo porque no encontraba la adecuada ni a la medida que yo quería. Pero gracias a Dios pues la encontré y mi esposo me la estuvo obsequiando y miren que se ve bonita. No está ni tan ancha ni tan pequeña para la mesa de centro, se ve muy bien. Yo sé que para los diseñadores ellos aconsejan que la alfombra tiene que ir debajo de las patas de los sofás, pero sinceramente yo compré una hace tiempo y no, la verdad que esa alfombra se veía el espacio más pequeño de mi sala, como que le achicó y no me sentía cómoda con la alfombra, entonces yo la retiré y la dejé por mucho tiempo así sin alfombra, que también me gusta porque se hace más práctico, porque es más fácil para limpiar, pero también me gusta la alfombra. Así que por ustedes la van a ir viendo por un tiempo, de pronto me canse, le quito y la vuelvo y la pongo, pero simplemente quería hablar de la alfombra porque para mí en lo personal, ya vuelvo y les repito, es el toque perfecto para la decoración de la sala. Y miren, así se ve bonita. La medida de esta alfombra es 5 por 8 y la estuve comprando en Amazon. También les quería compartir que hay muchas otras cosas que uno tiene que pensar cuando uno va a comprar unos muebles. Un pequeño consejo es que cuando vayan a comprar tomen un poquito de precaución en las medidas y también en el mueble que van a adquirir. Puede ser que ustedes quieran un mueble o muebles a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que pueden durar mucho tiempo con los mismos muebles y simplemente cambiar la decoración, que quiere decir cojines, almohadas o colchas. Ustedes eso le agregan a los sofás. Pero cuando uno compra muebles que están en ese momento en tendencia o en moda, pasa la moda, pasa la tendencia y si ya no le gusta el mueble, pues va a volver a invertir en otros muebles. Claro que si tiene la posibilidad de hacerlo está bien, pero si no tenemos la posibilidad es mejor invertir en unos muebles que nos duren a largo plazo y en este caso sería en muebles, a mí en lo personal me gustan los colores claros, pero eso ya depende de gustos también. Amigos, les pido disculpas porque yo creo que este video se hizo demasiado largo, pero voy a tomarles un ratito de su tiempo, un poco más, indicarles dónde guardo yo mis teteritas, que una amiga suscriptora me estuvo pidiendo de favor que le indicara dónde. Pues aquí está mi amiga, yo guardo algunas teteras en el mismo mueble que tengo las demás de decoración aquí, pero es muy pequeño el espacio que no me caben todas. Entonces la mayoría la pongo acá en el lado del hatch, que tengo abajo también una área para guardar mi decoración. Entonces aquí pueden ver que están la mayor parte de mis teteras.
No las guardo estas en contenedores ¿por qué? Porque me da miedo que en su momento calcule mal y vaya a tirar una de las cajas. Yo muevo todo el tiempo porque siempre ando buscando decoración y me da miedo, por eso los tengo aquí. Como pueden haber visto, también tengo tazas de Navidad todavía aquí, que esas sí las guardo en un contenedor separado, que ya las tengo que ir escogiendo para guardarlas. Solo aquí dejo las teteras, nada más. Y como pueden ver acá también, pues en la decoración última, ustedes ven que estoy utilizando mis teteritas de decoración. También les voy a indicar un ratito dónde tengo el área que guardo los platos, porque también quiso saber dónde guardo mis platos. Unos platos los tengo en un contenedor grande, pero es muy pesado y no lo puedo yo bajar, digamos. Les voy a indicar simplemente la parte que yo utilizo aquí en mi cocina, donde tengo estos platos que los utilizo y también los pongo de decoración. Como son pues de casa, son personales, son de uno, pues yo los ocupo también en la decoración, mis amigos. Y amigos, estamos llegando al final de este video. Espero que haya sido de utilidad y de motivación para ustedes lo poco, lo mucho que les he podido compartir de mi experiencia, que haya sido de su agrado. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre, y los espero hasta un próximo video. Adiós.